El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Economía sin Corbata. Ya empezó Agustín Datelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, bienvenido. José Natanson. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vamos? ¿Estás? ¿Bien? Bien. José Natanson allí en el escritorio. En el ilustre lugar de que Luquín. Suele ocupar Tomás Luquín, que no está aquí con nosotros porque está en Nueva York. Está en Nueva York. Porque vamos a hablar de esto en el programa de hoy. Tal cual. ¿Qué puede pasar? ¿En qué estamos? ¿Qué puede pasar en la ONU? Y mira, rápidamente, y ahí José Cortito, tiene algunas cosas para cortito y al mostrarnos, pie. pero cortito, digo, lo que se está discutiendo acá básicamente es un tema que tiene que ver con reestructuración de deudas soberanas, y Argentina lidera acá una propuesta que tiene que ver con la situación que estamos viviendo con los fondos buitre, pero que apunta a modificar las normas, todo lo que es los aspectos normativos y los marcos para futuras reestructuraciones de deuda, que es algo que no tiene carácter retroactivo, o sea, no hay un interés de Argentina por el tema de los fondos buitre con esto, sino que apunta a darle fin a una situación que es esta de los fondos buitre y a solucionar un problema que aqueja a muchas economías que en algún futuro cercano, muchas de ellas van a tener que enfrentar procesos. La idea es reestructuración. discutir una serie de principios básicos a partir de esto para ir a discutir la reestructuración de Podríamos deuda. sintetizar, Pablo, después por ahí lo desarrollamos mejor, pero sintéticamente podríamos decir blindar los procesos de renegociación, reestructuración o canje de deuda de los fondos buitre o de este tipo de fondos especulativos que lo que hacen es comprar deuda a precio de saldo y después reclamar el total, como estamos viendo en Argentina. Como decía recién Agustín, de acá a futuro, digamos, ¿no? Porque ninguna ley es retroactiva, no sirve para atrás, pero que de acá a futuro, y hay muchos países, después los vamos a mostrar, muchos países, incluso europeos, que están muy interesados en que esto suceda, digamos. Es histórico esto que está por pasar en Nueva York, es muy importante, por eso está allí una parte del equipo de Economía sin Corbata con Tomás Luquín a la cabeza. Estamos en Nueva York, ¿o no? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo andan por allá? Sí, estamos acá en Nueva York, una ciudad atravesada por un calor agobiante y que está viendo el final del Abierto de Tenis de Estados Unidos, pero nosotros no vinimos acá a Nueva York ni a ver tenis ni a sufrir el calor, sino que vinimos a cubrir un evento en Naciones Unidas, más precisamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde mañana se van a someter a votación una serie de principios básicos, de lineamientos fundamentales para guiar los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Esto que venimos trabajando en Economía sin Corbata desde el principio de nuestro programa es un proyecto que son nueve ideas que buscan limitar el accionar de los fondos buitre, garantizar y facilitar que las partes se sienten a negociar y fundamentalmente esto, facilitar que una reestructuración de deuda exitosa como la que llevó adelante Argentina en 2005 y en 2010 termine de una vez y para todas y permita que los países vuelvan a crecer. El proyecto cuenta con el respaldo y es impulsado por el G77 más China, que tiene ya 134 países. No necesariamente van a votar todos a favor, sino que se espera que más o menos voten 125, 124 países, como fue cuando se aprobó la creación de esta discusión, que se habilitó la discusión de esta creación, de este proyecto, y quienes se oponen son fundamentalmente las economías desarrolladas, los principales centros financieros del mundo. Fundamentalmente, ¿quiénes? Estados Unidos, Inglaterra y Japón. A pesar de esta resistencia, un organismo multilateral como la ONU, donde todos los votos valen uno, aunque algunos tienen más fuerza que otros, se va a poder seguramente aprobar esa discusión mañana en Naciones Unidas, así que a partir de mañana va a haber una serie de principios con los cuales cualquier país como Grecia, ciudades como Panamá, que tengan problemas de insolvencia con sus deudas, tengan una regla, una suerte de mecanismo general para llevar adelante sus reestructuraciones. Así que eso es lo que venimos a cubrir y eso es lo que te propongo, hacer un par de informes y revisar un par de testimonios que venimos a recabar aquí a Nueva York. Excelente, Tomás, muchísimas gracias. Entonces, en un rato vamos allá a Nueva York con las entrevistas que hizo Tomás. Pero acá en Buenos Aires lo tenemos a José Natanson, como siempre, para ayudarnos a contextualizar. ¿En qué mundo está por pasar esto? Efectivamente, vamos a tratar de usar una metáfora, ya que nos estamos mimetizando acá, Pablo, con los economistas. Vamos a tratar de explicar lo que se está discutiendo y se va a discutir en Nueva York con una metáfora. Supongamos que vos tenés una fábrica de tornillos y la fábrica de tornillos quiebra, cosa que puede pasar porque la administraste mal, etcétera. Vos te declarás en convocatoria, llamás a los acreedores, renegociás la deuda. Hay una ley de quiebras que funciona en la Argentina y en casi todos los países del mundo, en el cual si la mayoría, en general es un porcentaje de 2/3 de esos acreedores, aceptan la renegociación de la deuda que vos le propones, el resto está obligado a aceptar esa renegociación, digamos. Eso es básicamente. La idea es aplicar eso mismo en los procesos de renegociaciones de deudas soberanas de países. Eso es algo importante para entender. El mundo no tiene un gobierno, el mundo es anárquico. Son muchos estados
que interactúan entre sí. No hay un gobierno del mundo. Está la ONU, que es lo más parecido a un gobierno del mundo, que es donde se está discutiendo esto, pero no es un gobierno, no hay, hay algunas decisiones vinculantes que muchas veces se aplican, muchas veces no. Entonces, la idea es establecer un marco para que cuando un Estado quiebra, o cuando un país renegocia, se ve obligado a renegociar su deuda, los que no aceptan entrar al canje, como por ejemplo los holdouts, finalmente, y después de que se haya hecho una renegociación, como decía Agustín, exitosa, estén obligados a aceptar las mismas condiciones que los demás. Eso es básicamente lo que se prueba. Y esto afecta a muchos países. Podemos ver la primera placa en donde se ve muy clarito cuáles son los países que han sido en los últimos tiempos demandados por los fondos buitre. Mira, países demandados por los fondos buitre, ahí tenemos Costa Rica, Nigeria, Jamaica, Bolivia, Paraguay, Zambia. Veamos que esto empieza en los años 80 ya, digamos, claro, ¿no? Ves que en general son países, se ve claramente, son países o latinoamericanos o africanos, o países de Asia o de Medio Oriente, digamos. Son en general países del tercer mundo. Como estamos viendo, ningún país de América del Norte ni de Europa ha sido, por lo menos en los últimos 20, 30 años, demandados por los fondos buitre. Quiero decir, es una realidad que no solo afecta a Argentina, sino que afecta a muchos otros países todo el tiempo, digamos. En este momento, por ejemplo, Puerto Rico no es exactamente un país, es un Estado soberano asociado en Estados Unidos, está con un problema de renegociación de la deuda, no puede pagar su deuda, se declaró en default y está viendo si la renegocia. Quiero decir, es un problema global. Por eso se está discutiendo en Naciones Unidas una solución global al problema de los fondos buitre, de modo tal que haya una especie de marco para que esto de algún modo se pueda regularizar. Veamos ahora cuáles son, si te parece, algunos países que van a estar especialmente interesados en que esta regulación salga, porque son países que tienen graves problemas de deuda. Mirá cuáles son los países que tienen mayor porcentaje de deuda PBI. Mirá, el primero es Grecia, el segundo Italia, el tercero Portugal, el cuarto Irlanda, el quinto Chipre. Estos son los porcentajes de deuda PBI, es decir, cuánto pesa la deuda en relación al Producto Bruto Interno de cada uno de estos países. Como ves, varios países europeos están a la cabeza de los países que más deben en relación al tamaño que tienen, que me corrija Agustín, ¿no? Pero es eso, digamos. Sí, es la ¿Cuánto deben en relación a los bienes y servicios que producen durante un año? Quiero decir, es un problema que afecta especialmente al tercer mundo, pero que podría afectar cada vez más a países europeos. De hecho, cuando se renegoció la deuda griega, cuando se hicieron los canjes de deuda griega, se estableció esta cláusula de acción colectiva que se está discutiendo en Naciones Unidas y se les hizo a los nuevos bonistas, digamos, a los que aceptaban el canje de bonos, una cláusula por la cual si la mayoría aceptaba, los demás también tenían que aceptar. Porque justamente el riesgo era que estén demandados por los buitres como todos esos países que vimos en el mapa hace un rato. Y fíjate que justamente lo que se quiere evitar es que un pequeño grupo ponga en vilo un proceso de reestructuración grande de deuda. Fíjate el caso argentino, por ejemplo, como entre el año 2005 y 2010, cuando se realizaron las propuestas voluntarias y se aceptaron, quienes entraron a ese canje fueron el 94% más o menos de los tenedores originales de títulos en default. O sea que solo un 7%, un 93% más o menos entró, solo un 7% del total quedó afuera. Y de ese 7%, una parte muy chiquitita, más chiquitita todavía, son los fondos buitre. Entonces, lo que se intenta evitar es eso, como un pequeño grupo pone en riesgo un proceso de reestructuración exitoso, como fue en el caso argentino. Justamente por eso es muy importante lo que está sucediendo en Nueva York, y por eso hay allí una parte del equipo de Economía sin Corbata con Tomás Luquín. Hola Pablo, ¿cómo andan? Bueno, ahora te propongo que veamos dos testimonios, dos entrevistas que hicimos a funcionarios argentinos. Para arrancar, vamos a comenzar con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco. Veámosla y ahora volvemos. ¿Cuál es entonces el objetivo de los 9 principios que se van a aprobar mañana? A ver, los objetivos son varios y lo primero que hay que destacar es que esto es un logro histórico por varias razones. En primer lugar, porque esta iniciativa, junto con otras que han tenido lugar en los últimos meses, en el último año, como las cláusulas de acción colectiva que impiden moverse tranquilamente a los fondos buitres a través de su modus operandi de comprar deuda en default para hacer litigios para obtener el total del valor nominal más los intereses. Estas cláusulas de acción colectiva, las leyes antibuitres que se han dictado en el mundo, por ejemplo, en Bélgica, y ahora estos nuevos principios lo que empiezan a hacer es a cambiar la tendencia que existía y que planificadamente los fondos buitres fueron creando un vacío legal, un agujero negro en donde moverse para hacer estos negocios cuasi delictivos que llevan adelante. Entonces ese es un primer logro a destacar.
Además, que esto sea tratado en un foro como la ONU, que es el foro más democrático del mundo, y que sea apoyado por tanta cantidad de países como seguramente veremos el día de mañana, que van a estar apoyando particularmente los países en desarrollo, los países emergentes, también es un logro político y diplomático de gran envergadura. Lo que lamentamos es que los países desarrollados no hayan o no vayan a acompañar, no acompañaron la discusión, y entendemos que no van a acompañar definitivamente en la votación. ¿Por qué ha sido esta resistencia? Y porque ellos sostienen, obviamente no están en contra de estos principios, que son principios, como dice la resolución, principios básicos para toda reestructuración de deuda, como que las reestructuraciones se tienen que hacer con transparencia, de buena fe, tienen que ser legítimas, tienen que ser sostenibles, se tiene que respetar el derecho de los estados soberanos a reestructurarse de deuda, se tiene que respetar el derecho de las mayorías a reestructurar. Lo que dicen es que este no es el foro para discutir esto, porque esto se trata de un tema económico que no debería ser tratado en la ONU, sino en el FMI. El problema es que después en el FMI, como tienen poder de veto por su mayor porcentaje de voto, bloquean las discusiones sobre este tema. Entonces hay varias razones históricas y políticas y diplomáticas que nos llevan a pensar que esto es un logro justamente histórico. Y puntualmente a partir de ahora, cuando el día de mañana seguramente se aprueben estos 9 principios básicos, ningún juez, ningún griesa del mundo se va a poder hacer el distraído de no conocer todos estos principios que ya están consagrados por el derecho internacional, pero que ahora van a estar compilados, codificados y van a ser adoptados por todos los países de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Por nada. Y ahora, Pablo, te propongo que veamos la entrevista que hicimos con la embajadora argentina ante Naciones Unidas, Marita Perceval. ¿Cómo ha sido entonces el proceso de construcción del consenso para aprobar el proyecto que se va a discutir mañana? Ha sido entusiasmante, arduo y extenso. Entusiasmante porque, pese a que la Carta de Naciones Unidas da la responsabilidad, la facultad y el poder a la Asamblea General para debatir temas económicos y sociales, nos encontrábamos también aquí con que este poder de debatir la economía y los asuntos sociales había sido secuestrado por aquellos foros u organismos como es el Sistema Financiero Internacional, que bajo una pretendida neutralidad, bajo una explicitada capacidad técnica, imponían desde fuera y sin participación de los estados recetas que los argentinos y las argentinas conocemos muy bien, que no se resolvían los temas económicos, que no se lograba mayor inclusión e igualdad social, sino que se profundizaban las crisis, se fomentaba la exclusión y era un escándalo la pobreza. El proyecto tuvo en sus inicios 124 votos de respaldo. ¿Cuáles son sus expectativas para mañana? Bueno, llegamos a 124 votos, la primera resolución que fue habilitar la capacidad que la Asamblea General, el órgano más democrático de Naciones Unidas, donde todos valemos un voto y nadie tiene veto, se decidía a debatir el asunto de la reestructuración de deudas soberanas. Primera resolución. Segunda resolución, con estos 124 votos que decidimos cómo lo íbamos a hacer, creando un comité ad hoc para preparar allí una propuesta a ser considerada por el conjunto de la membresía. Ayer tuvimos una reunión con la presencia del señor canciller, con Héctor Timerman, en el G77 y China. Ustedes saben, 134 países, el mundo en desarrollo, que respaldó una vez más unánimemente esta resolución que va a ser tratada el 10 de septiembre en la Asamblea. Por cábala, en el fútbol, en la vida y en las votaciones de Naciones Unidas, no doy número, pero expreso con total contundencia que Argentina no está sola, que esto que Argentina, por decisión de la presidenta, se animó a plantear aquí en Naciones Unidas, es algo que todos los países en desarrollo y desarrollados estaban esperando para hacer de los procesos de reestructuración de deuda soberana procesos más transparentes, equitativos, justos, que no queden a la saga de los piratas del mundo financiero, ni de la ley del más fuerte, ni de esta codicia irrefrenable de los fondos buitres. Muchas gracias, embajadora. A ustedes. Nos despedimos hasta la semana que viene desde aquí de Nueva York, cuando prometo estar en el piso con todas las entrevistas que hicimos acá en Naciones Unidas.
Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, eso es lo más importante. La semana que viene vamos a tener acá todo lo que suceda en Naciones Unidas con este tema. Sí, efectivamente, el próximo programa seguramente lo desarrollaremos, pero me parece que también es interesante subrayar la astucia de llevar este tema a Naciones Unidas y no a lo que uno pensaría que es su ámbito natural, que es el Fondo Monetario, digamos. Claro. ¿No? Hay ahí, me parece, una astucia geopolítica, uno podría decir, del gobierno de plantear este tema en este lugar y no en el otro, que es lo que querían algunos otros países. Me parece que seguramente en el programa que viene lo hablamos, pero también habla de cómo se está reconfigurando el mundo y la arquitectura financiera internacional. Es por lo menos una primera batalla que perdieron los buitres, seguro, digamos, porque sin duda ellos querían que sea en el Fondo Monetario y en el marco de una serie de apoyos que va recibiendo Argentina, incluso hasta en el G77 y otros ámbitos internacionales que han apoyado muy fuerte esta posición que la Argentina está teniendo, y cómo se demuestra el liderazgo en un tema muy relevante para el mundo y la inserción internacional de Argentina. Esto lo marco porque desde algunos sectores en el ámbito local a veces se intenta instalar la idea de que Argentina está fuera del mundo o este tipo de cosas, y sin embargo lideramos la discusión y las propuestas en un tema tan relevante como es este de las reestructuraciones de deuda. Muy bien, este programa acá tiene un corte, y tiene un corte también temático, porque hasta acá llegamos con este tema de la discusión en la ONU. El próximo programa se lo vamos a dedicar completo con todo lo que traiga Tomás, pero este programa sigue. En este estudio en minutos va a estar Cristian Girard, presidente de la Comisión de Valores. Con él vamos a hablar de una serie de medidas que se han tomado de apoyo a las pymes, y tenemos mucho más. La entrevista de Alejandro Olina, Axel Kicillof, Economía sin corbata para ustedes, un corte muy chiquitito y ya seguimos.